únicos, todo lo contrario, tanto a nivel jurisprudencial, es decir, sentencias de jueces y juezas en todo el país, fundamentalmente de las cámaras nacionales del trabajo, que tienen, y de jueces y de juezas nacionales del trabajo, que tienen una jurisprudencia bastante firme y contundente al respecto contra el trabajo de las apps de deliveries. Tengamos presente que han existido el tema de los repartos a domicilio, y me consta porque he trabajado en muchos temas de estos, existe desde hace varios años. Pero estas empresas globales, que tienen sede en distintos países, algunas en México, otras en Brasil, otras en Uruguay, otras en Argentina, pero muchas de ellas, o varias de ellas, en México, con sus distintas subsedes, ¿no? Y todo esto se intensificó y se utilizó casi como manera esencial durante el 2020, es decir, durante el momento del aislamiento social preventivo y obligatorio, del ASPO, ¿no? Es decir, cuando había que quedarse en la casa de una manera obligada, porque uno estaba contagiado, contagiada o algún familiar, o bueno, porque tenía que cumplir con un horario dentro de lo que establecía a través de los diferentes DNU, decretos de necesidad de urgencia, el Ejecutivo Nacional y los respectivos gobiernos provinciales y a su vez las autoridades municipales. Entonces ahí hubo una intensificación y una necesidad de utilizar estas aplicaciones. Salvo algunas que no los utilizamos, y después se hizo casi como algo normal y natural. Ya desde esa época existen diferentes proyectos para regularizar la tarea, que es brutal, bestial, sin horarios, sin cobertura médica, sin cobertura en casos de accidentes y enfermedades profesionales, y con ese tan mentiroso eslogan de tu jefe sos vos. Vos sos tu propio jefe o tu propia jefa. Mentira. Mentira. Los trabajadores y trabajadoras de las empresas de deliveries, se trate de Globo, se trate de Uber, se trate Uber en cuanto a no el transporte de personas, ¿no?, sino en cuanto al transporte de alimentos, porque está diversificado. Digamos, los que más están en Rappi, Globo y Pedidos Ya, que inclusive durante toda esta etapa del Mundial era casi permanente, no te pierdas minutos del partido, no te pierdas esto, Pedidos Ya como sponsor oficial. Es una bestialidad. Una empresa que es, como se decía en términos ya hace de varias décadas, negrera, con todo respeto, negrera en el sentido de esclavista, desde ya, ¿no es cierto? Es decir, explotadores al máximo, fueron sponsor de la selección argentina, y lo hemos visto en anuncios, en redes sociales, previos, si queríamos ver un video por esta forma en YouTube, lo vamos a decir, siempre el anuncio de Pedidos Ya en los medios de difusión, ya sea por televisión, por radio, permanentemente Pedidos Ya, Pedidos Ya, Pedidos Ya. ¿Y los trabajadores y trabajadoras qué? Partamos de una base. Las jornadas son extenuantes. Otra cuestión,
incuestionablemente tienen todos los requisitos que exige la legislación laboral interna argentina y la normativa internacional para ser trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Por lo tanto, en modo alguno son monotributistas. En modo alguno, estas empresas, se trate de Pedido Ya, de Rappi, de Globo y de cuantas existan o pudieran existir, no tienen responsabilidad directa y no son ajenos a lo que ocurra en cuanto a no cumplimiento de horarios, a no cumplimiento de las leyes de cada país, en este caso de Argentina, menos aún en el caso de accidentes que sabemos que ha habido fallecimientos, lesiones que han provocado traumas psicológicos y traumas físicos de por vida. Personas lesionadas de por vida. Personas que van con sus teléfonos que no les pagan por estas horas de telefonía celular, o le pagan muy poco. Esos horarios absolutamente distorsionados. Cobertura médica, inclusive de las enfermedades denominadas inculpables. Siempre reitero que una gran mayoría de las denominadas inculpables, es decir, que no hay responsabilidad directa de la empresa, se trate de estas empresas o de cualquier empresa, siempre hay una relación causal o concausal, un poco más, no tan directa, pero semidirecta, se origina en la empresa. Caso, por ejemplo, muy conocido, de enfermedades en la columna vertebral, enfermedades de varices, por muchas horas estando de pie por exigencia de la empresa, enfermedades en la vista por la cantidad de horas frente a las computadoras, y así, enfermedades cardiovasculares por estrés, enfermedades gastrointestinales por estrés y muchas más. Y ni qué decir de trabajadores y de trabajadoras, que muchos de ellos y muchas de ellas se inyectan y la empresa auspicia esto, o mejor dicho, lo sabe y hasta casi lo fomenta, estimulantes para poder rendir más. Esto es terrible, porque ¿cuánto tiempo, en términos más mercantilistas, de vida útil tendrán estos trabajadores y trabajadoras? Sí, pueden ganar mucho y ganan más, incuestionablemente, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Gozarán después de los beneficios de la denominada seguridad social, que en otros países sí existe, y ya dijimos al comienzo del programa, y lo venimos diciendo y lo reiteraremos, desmantelada, pero todavía en pie, con muletas, con sostenes, pero está? No, para nada. Ni aún de una mínima jubilación. Aportes ningunos. ¿Por qué? Porque son monotributistas. Esto es una mentira. Vuelvo a decir, hay numerosos proyectos que quedaron cajoneados, en términos más coloquiales, más vulgares, ya desde agosto del 2020, inclusive de legisladores del Frente de Todos y de otros bloques, del bloque socialista también, pero el Frente de Todos presentó buenos proyectos en cuanto a suministro de los elementos de higiene básicos, pero básicos, los más elementales, los más rudimentarios.
ya en abril del 2020. Nada. Contó esta iniciativa, este proyecto de ley, fue presentada por Lucía Cámpora, contó la firma de otros legisladores y legisladoras del Frente de Todos, y entre los considerandos de este proyecto decía: con el cuento de ser tu propio jefe, las empresas se lavan las manos y se desentienden de los derechos mínimos. Simplemente les pedimos que tengan la responsabilidad de hacerse cargo de lo que les corresponde, más aún en un momento como este. Nos estamos refiriendo a abril del 2020. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Estamos ya promediando, ya con un 2023 que está por salir a la luz. Ya está en el periodo de gestación menor o mayor, como más se lo quiera ver. En otros países, en España, en Chile, en Uruguay, están mucho más reglamentados. En Argentina no. ¿Por qué? Porque prevalece el lucro empresarial por sobre los derechos elementales, fundamentales, de trabajadores y de trabajadoras. Por lo tanto, señores y señoras de las legislaturas a nivel nacional, les pedimos, exhortamos que insistan y luchen con muchas más fuerzas en pro de una legislación completa de estos trabajadores que están absolutamente desprotegidos. Y con respecto a los respectivos gobiernos provinciales y, por supuesto, los respectivos gobiernos y ministerios específicos, caso concreto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la provincia de Santa Fe. Controles. ¿Qué controles hay? Ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. Quedó disperso. Ya se fue. En la pandemia hubo algunos movimientos, pero nada más. Muy poquito. Muy poco. Nada. Nada. Muy efímero. Eso y nada es lo mismo. Es connivencia, que es peor. Y por supuesto, controles municipales, en combinación con el gobierno nacional, el gobierno provincial y, por supuesto, como digo, del gobierno municipal. Por lo tanto, abramos los ojos, no los cerremos más. No digo nosotros y nosotras como consumidores, muchos lo hacemos, otros no. Los llaman a cualquier hora, para cualquier cosa. Y basta de explotación contra los trabajadores y trabajadoras de las apps de deliveries. Bien, daremos por finalizado este Abrir los Ojos del 23 de diciembre del 2022 y nos reencontraremos ya en el último programa del 2022 en Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9. Buenas noches.